nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar Evangelio según Juan, vamos a mirar. Evangelio según Juan en el capítulo 12 y el versículo es el 1 en adelante, dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces Marta tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con su cabello, y la casa se llenó de olor de perfume solamente. Hermanos, damos gracias a Dios en esta noche que el Señor nos permite estar un momento en su presencia. Hemos escuchado ya el primer mensaje y este es el segundo mensaje que el Señor nos quiere dar en esta noche. Pero para entender este cuadro, para entender este pasaje, tenemos que ir a los contextos, porque si no, no lo vamos a entender. Oiga, hermano, quizá en esta noche les voy a hacer leer las Sagradas Escrituras. Como le decía, para entender vamos a mirar los contextos de este cuadro. En el capítulo 14 de Marcos también relata este cuadro. Capítulo 14 y el versículo 1 dice en adelante: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas como prenderle por engaño y matarle, y decían: no durante la fiesta, para que se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio del perfume? Porque podía haberse vendido más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Oiga, hermano, para entender Evangelio según Mateo también, para entenderlo bien, este cuadro tan hermoso, Evangelio según Mateo, y después voy a explicar. Evangelio según Mateo en el capítulo 26, y el versículo es el 7. Al ver los discípulos, comencemos el versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Y al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque podía haberse vendido de gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué? Y les dijo: no molestáis esta mujer, pues ha hecho conmigo una buena obra. Oiga, hermano, detengámonos ya aquí. También este cuadro sigue también Evangelio según Lucas. Pero ya estaba yo escudriñando acerca de estos cuadros. Oiga, hermano, cuando Lucas menciona también en el capítulo 7 y versículo 37, algunos creen que es el mismo relato, pero no es así.
está hablando de otra mujer también, la que está en el capítulo 7 de Lucas. En el capítulo 7 de Lucas era el comienzo del ministerio del bendito Señor Jesucristo, oiga hermano. Pasados 3 años, oiga hermano, pasados 3 años acontece otro acontecimiento, otro relato idéntico. Pero la que habla Lucas estaba hablando de una mujer pecadora. Dice que ella derramaba sus lágrimas, ella lloraba, estaba detrás del Señor. Pero estos 3 textos que hemos citado es el mismo. La palabra dice, estando Jesús en Betania. Dice que ese lugar, esa aldea pertenecía en regiones de Galilea, oiga hermano. Y dice que en esta ocasión, el primer texto que dimos lectura, dice que Juan pudo expresar, faltaba 6 días para la fiesta de la Pascua. Pero otro evangelio que leímos dice que faltaba 2 días. Alguien dijo, ¿y por qué se contradice? No es porque se contradiga, sino que en esta ocasión, cuando este evangelista dijo que faltaban 2 días, era cierto, faltaban 2 días para celebrar la Pascua, cuando sucedió este relato. Entonces Juan, ¿por qué dice faltando 6 días? Dice que Juan empezó a mencionar desde ese día, cuando Jesús se fue a Betania. Pero el otro evangelista se fue directo en el relato que faltaban 2 días. Es la misma. Dice que en esta ocasión, oiga hermano, los evangelios dicen que había un hombre llamado Simón el leproso. Si este hombre era leproso, ¿no tendría que estar en el valle de los leprosos? Muchos han hecho esa pregunta. Si un leproso es una persona inmunda que ni siquiera puede estar en su hogar, si este personaje llamado Simón es leproso, ¿y por qué tiene que estar en su casa? Y es más, hace una cena para el maestro, oiga hermano. Es cierto, oiga hermano, este hombre fue leproso, pero en este momento, cuando hace esta reunión, ya no era leproso, oiga hermano, ya estaba sanado. Ya el maestro lo había curado. Y se presenta también Lázaro. En la Biblia estaba yo escudriñando, oiga hermano, en tiempos de Jesús era muy común los nombres Lázaros. Habían muchos Lázaros en ese tiempo, oiga hermano. Pero cuando dice Lázaro, es el que había muerto. En otras palabras, aquel ex muerto, oiga, estaba con ese hombre llamado Simón, el leproso, que había sido leproso también. Quizás se juntaron estos 2 hombres. ¿En qué podemos agradecerle al maestro? Nos ha hecho tanto bien. Mira, me acuerdo, tal vez dijo el Simón, me acuerdo que cuando vivía yo en el valle de los leprosos, yo confesaba con mis labios, yo soy leproso, yo soy inmundo. La gente no se acercaba conmigo, mis familiares no podían visitarme. Y también se va a mi mente a cuanto usted sabe que Lázaro, me acuerdo cuando moriste, Lázaro, ahora el maestro te ha dado otra segunda oportunidad. Ahora estás con vida, Lázaro. No sé cómo lo mira usted, Lázaro. Yo he pensado hacer una reunión, dijo Simón, oiga hermano. Sin lugar a duda, Lázaro le pareció bien ese pensamiento de Simón el leproso, como le decía. No es el Simón el fariseo que habla de Lucas, ese es un fariseo. Pero en esta ocasión es el Simón que era leproso, oiga hermano.
La pregunta que hacen: ¿dónde fue llevado a cabo esta reunión de acción de gracias? Algunos dicen que en la casa de Marta y María en Betania, pero no es así. Esta reunión de acción de gracias fue en la casa de Simón el leproso. Llegaron las hermanas de Lázaro. La escritura dice que Marta servía a los alimentos, pero la que nos llama la atención dice que María trajo un frasco de perfume de nardo puro. Oiga, hermano, yo estaba viendo acerca del nardo. Dice que en el mundo antiguo, en tiempo de los faraones en Egipto, podríamos decir, aquellas doncellas hermosas que estaban al lado de la reina, de las mujeres de los faraones, oiga, hermano, usaban este tipo de perfume de nardo puro. Y en tiempos de Jesús, oiga, hermano, de tal manera este perfume venía de un país tan lejano llamada la India. Oiga, hermano, dice que ese solamente se da ese tipo de árbol en la India para ir a sacar el extracto de ese perfume tan valioso. Imagínese, hermano, en tiempos de Jesús, para poder tener ese perfume de nardo puro, para poder colocar en ese vaso de alabastro hecha de piedra. Dice que ese alabastro solamente en Egipto, en el mundo antiguo, en tiempo de los faraones, podían hacer esos tipos de vasos de piedras preciosas, hermano, llamado el alabastro. Tan solamente ese vaso de alabastro era de mucho dinero, oiga, hermano, era de mucho dinero. Una piedra, un vaso vacío. ¿Cuánto más ponerle ese perfume de nardo? Dice que aquellas doncellas en Jerusalén, en tiempos de Jesús, oiga, hermano, dice que ellas, por lo más pobre que sea aquella doncella, en el día de su matrimonio, oiga, hermano, si aquella muchacha contrajera el matrimonio, si no podía pagar ese frasco de alabastro porque era tan caro, dice que en la venta en las calles, Judas sabía el precio, según Juan lo relata. Dice que en el precio válido en las calles era de 300 denarios y era una venta rápida, oiga, hermano, pero el valor normal sobrepasaba, casi llegaba a los 1000 denarios, oiga, hermano, así en venta, digamos, en una tienda de perfumería, oiga, hermano, era de mucho precio, sin nada menos 300 denarios. Dice que esta moneda denario era una moneda romana, oiga, hermano, en tiempos de Jesús, porque gobernaban los romanos bajo esos imperios, oiga, hermano. De tal manera en tiempos de Jesús usaban la moneda romana llamado el denario. Dice que en tiempos de Jesús, oiga, hermano, se ganaba un denario al día. En otras palabras, esa mujer había trabajado todo el año para poder comprar ese frasco de perfume de nardo puro. Como le decía, cuando aquella doncella no tenía dinero, ¿sabe qué es lo que hacían esas doncellas? Porque no podían mucho menos comprar un frasco. Se van a los que tienen ese frasco, piden solamente por gotitas, que por eso valía mucho dinero también, para poder sentir ese olor del perfume de nardo en el mero día de su ceremonia, para que el novio pueda expresar, pueda sentir ese olor del perfume de aquella novia. Oiga, hermano, pero María no le importó. Dice que vino a los pies del maestro, le empezó a enjugar con su cabello. Yo estaba viendo, según apóstol Pablo dice que la honra de la mujer es el cabello, oiga, hermano.
y con su propia honra, aquella mujer llamada María empezó a honrar al bendito Señor Jesucristo a través de su cabello, porque el cabello de la mujer es la honra delante de Dios. Oiga, hermano, dice que la gente lo podía ver. ¿Cómo es posible que se eche a desperdiciar? Es de mucho precio. En la que me llama la atención, dice que aquel vaso de alabastro, que también valía mucho dinero, lo quebró. No le importó. Oiga, hermano, al quebrarse nos habla del cuerpo del bendito Señor Jesucristo. Un día dijo Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Dice que ese alabastro aquella noche, oiga, hermano, lo partió ese pan, dando significado. Este alabastro que la propia mujer empezó a quebrar. ¿Sabe qué pasó al quebrar ese alabastro? Oiga, hermano, que fue quebrado para beneficio de todos nosotros. Y allí también entraba el Espíritu Santo de Dios, oiga, hermano, y toda la tierra, oiga, y también, oiga, y ahora después que Cristo recibió ese perfume de nardo, el olor de la salvación, nos llama el cuanto a la predicación del Santo Evangelio que se predica en todo el mundo. El Evangelio ha dado ese olor grato en todo el mundo, en todos los continentes. Hoy, hermanos, se predica el Santo Evangelio. Por eso dijo el Señor: por tanto como ha hecho esta mujer, va a quedar una memoria en su vida. Lo van a recordar, como en esta noche, hoy, hermano, estamos recordando en memoria a esa mujer que hizo tanto bien a su maestro, y por esa aroma pudo percibir el bendito Señor Jesucristo. En otro evangelio dice que empezó a derramar en su cabeza al maestro. Entonces, ¿por qué otro dice en sus pies? Vamos a mirar otro contexto que vamos a dar la lectura allá en Salmos. Vamos a mirar para entender bien. Salmo 133 y el verso 2 dice: como el buen óleo sobre su cabeza, oiga, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Aquí está hablando a un sacerdote, pero no meramente ese sacerdote, sino que tipificaba al bendito Señor Jesucristo en ese momento. Cuando aquella mujer empieza a derramar, después de ser quebrado ese vaso de alabastro, empieza a derramar ese perfume. Juan pudo decir de esta manera, dice que aquella casa se llenó de olor de perfume. Oiga, hermano, aquella mujer llamada María, ¿cómo se sentiría al enjugarse con su cabello? Al ver a su maestro, empezó a enjugarse en su cabeza, en su cuerpo y así hasta sus pies. Oiga, hermano, según nos cuenta la historia, oiga, que cuando Cristo murió, dice que cuando el Señor Jesucristo murió, no hubo tiempo para ungirle su cuerpo, sino que solamente estaban dos discípulos, José. Allá estaba José y Nicodemo. Dice que ellos se envolvieron con una sábana, lo envolvieron su cuerpo. Empezaron con esas especias aromáticas también para darle sepultura, porque se acercaba el día de reposo. Oiga, hermano, dice que cuando aquellas santas mujeres que habían comprado aquellas especias aromáticas, según nos muestra también en el Evangelio mismo, según Juan, vamos a mirar qué hicieron aquellas personas con el bendito Señor Jesucristo. Evangelio según Juan, en el capítulo 19 y el versículo
es el 38 en adelante, dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que les partiesen y llevasen el cuerpo de Jesús. Y Pilato les se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Oiga, hermano, pero la que me llama la atención, también había un grupo de mujeres que habían comprado aquellas especias aromáticas. Dice que cuando pasó el día de reposo, dice que aquellas santas mujeres, oiga, hermano, fueron a comprar aquellas especias aromáticas para ungirle al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, hermano, pero aquellas mujeres se llevaron una sorpresa. Según Evangelio, según Marcos nos muestra en el capítulo 16 y el versículo 1, dice Marcos 16:1: cuando pasó el día de reposo, Marta Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Oiga, hermano, dice que en esta ocasión aquellas santas mujeres, dice que cuando pasó el día de reposo, al día siguiente fueron a comprar las especias aromáticas. Y aquí menciona más nombres, como les decía, también en tiempos de Jesús. El nombre de María era muy común en tiempos de Jesús también. Pero estas Marías son otras Marías. Oiga, hermano, no es la María, la hermana de Lázaro, el que había sido muerto, no. Son otras Marías también. Ahí están sus apellidos. En el tiempo de Jesús, oiga, hermano, quiero explicar. Dice que en tiempos de Jesús, aquellas personas que vivían en las aldeas, según el nombre de la aldea, así llevaban el segundo nombre de aquellas personas. Oiga, aquí menciona María Magdalena, es decir, María de Magdala, un pueblito llamado Magdala. Ahí era esa mujer llamada María Magdalena. Y aquellas mujeres, dice que cuando pasó el día de reposo. ¿Y cuál reposo? Si supuestamente el día de reposo es el sábado, entonces ya amanecía el domingo. Pero aquí no está hablando el reposo semanal, sino que está hablando el reposo anual, es decir, la fiesta de la Pascua. Los judíos lo llaman el sábado mayor. Cuando pasó, celebraron la Pascua muy bien. Dice que en el tiempo de esa fiesta de la Pascua era de mucha solemnidad. De tal manera entonces celebraron la Pascua. Estaban cerradas las tiendas, no había perfumería. Dice que cuando celebraron la Pascua, pasó el día de reposo. Es decir, al día siguiente de la Pascua, fueron aquellas santas mujeres, las dos Marías y también otra mujer llamada Salomé, fueron porque ya las tiendas estaban abiertas, porque si no compraban en ese día, porque también se acercaba otro día de reposo, la cual es el reposo semanal, lo cual es el sábado común, como hoy en día lo respetan los judíos. Por eso trabajaron todo ese día, y ya el día primero de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro para ungir al cuerpo del Señor. Pero ¿cuál era la sorpresa que llevaron? Que Jesús ya estaba resucitado. Oiga, hermano, ya estaba resucitado el Señor. La pregunta es, ¿entonces el cuerpo del Señor no fue ungido? Sí fue ungido. María lo ungió. Aquí María, la hermana de Lázaro, ya no menciona su nombre, solamente en las dos Marías y Salomé. ¿Dónde estaba esa María? Porque María ya lo había ungido el cuerpo del Señor en vida, ya lo ungió, ya lo preparó todo. Oiga, hermano, la sorpresa es de más que trabajaron aquellas mujeres. Dice que al primer día de la semana fueron al sepulcro con aquel perfume de nardo. Vamos a ir a ungir el cuerpo del Maestro. Pero la sorpresa que llevaron, ya estaba resucitado. Oiga, hermano, el tiempo nos ha ido.
vamos a terminar para aplicación de nosotros también, allá en el libro de los Salmos. Salmos en el número 37, vamos a ver, Salmos 37, y el versículo es el 4, dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice que en esta ocasión era David, pero colocamos a la vida de María. Dice que María se deleitó en la presencia del Señor al derramar ese frasco de alabastro. Y en esta noche, hermano, nos toca a nosotros también en la presencia del Señor. ¿Acaso no se deleita usted, hermana, al cantarle aquellas hermosas alabanzas? Hemos venido a la presencia del Rey a deleitarnos delante de su presencia, tal como María empezó a quebrar ese perfume de nardo. Dice que su olor se desparramó en toda la casa. Todas aquellas personas pudieron percibir ese olor de perfume, y nosotros de tal manera, aquella mujer María se deleitaba con ese perfume. Era de gran gozo para María, no le importaba cuánto sacrificio había gastado, pero María se deleitaba en la presencia del Señor. Y nosotros también en esta noche, oiga hermano, oiga hermana, también nos deleitamos al venir a su presencia con el fin de llevar una palabra a cada uno de nosotros. Así que nosotros nos hemos gozado. ¿Acaso no se goza usted? Yo sé que sí. Muchas veces hemos venido cansados, agobiados de tantas preocupaciones en la vida, pero al venir a sentarse un momento en la presencia del Señor, nos deleitamos como David, nos deleitamos en la presencia del Señor con el fin de escuchar las benditas palabras de Dios. El tiempo nos ha marcado, y en esta noche damos gracias a Dios por sus palabras, y que Él las bendiga en cada corazón.